¿Sabéis por qué, hermanos y hermanas, el enemigo elige justo el momento en que estáis a punto de dormir para atacar? ¿Por qué esos pensamientos inquietantes surgen de la nada cuando finalmente apoyas la cabeza en la almohada? ¿Por qué esos recuerdos dolorosos, esos arrepentimientos, esa inquietud inexplicable llegan justo cuando deberías estar descansando? No es casualidad, queridos. Hay algo ocurriendo en el mundo espiritual que la mayoría de la gente no ve, pero que tiene consecuencias reales y profundas en sus vidas. Durante décadas de ministerio sacerdotal, de escuchar confesiones, de acompañar almas en sus luchas más íntimas, descubrí algo que me dejó profundamente preocupado. Miles de católicos sinceros, personas de fe que asisten a misa, que rezan el rosario, viven una vida espiritual a medias porque han olvidado algo fundamental. Y este olvido está costando caro. Les está costando paz, protección espiritual y en muchos casos poniendo en riesgo su propia alma cada noche. La Sagrada Escritura, que para nosotros es la palabra viva de Dios, nos advierte muy claramente en el capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8, que nuestro adversario, el diablo, merodea como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Prestad atención a estas palabras, hermanos míos. No dice que esté quieto, dice que anda por ahí. No dice que esté durmiendo, dice que lo está buscando. ¿Y qué está buscando? Alguien a quien devorar. Está en la búsqueda, constantemente, buscando resquicios legales, buscando vulnerabilidades, buscando momentos en los que no estás protegido. Y hay un momento específico del día, un momento que se repite cada día de tu vida, en el que eres más vulnerable que cualquier otro. Un momento en el que bajas la guardia, cuando tu conciencia se prepara para descansar, cuando estás entre dos mundos, entre la vigilia y el sueño. Es en este momento, queridos, cuando el enemigo actúa con más intensidad, y la mayoría de la gente simplemente no lo sabe. Nuestros abuelos lo sabían, nuestros bisabuelos practicaron con fidelidad, la Iglesia siempre ha enseñado con claridad. Pero en algún momento de la historia, esta práctica fue olvidada, se dejó de lado, se consideró obsoleta. Y hoy estamos pagando el precio de este olvido. Las consecuencias espirituales son devastadoras y ya no puedo permanecer en silencio ante ello. Si sientes que tu vida espiritual no tiene la fuerza que debería, si te despiertas cansado incluso después de horas de sueño, si te enfrentas a batallas nocturnas que no puedes explicar, si sientes que algo bloquea tus bendiciones, necesito que escribas estas palabras simples pero poderosas ahora en los comentarios. Confío en el Señor. Escríbelo como una declaración de fe, como un compromiso de que estás dispuesto a escuchar lo que Dios quiere revelarte hoy. No te avergüences, hermano, hermana. Esta frase puede ser el comienzo de una transformación en tu vida espiritual. Confío en el Señor. Participa en los comentarios ahora, porque hoy, en este momento en que Dios ha preparado para ti y para mí, voy a compartir enseñanzas que, si se reciben con fe sincera, pueden cambiar por completo la calidad de tu vida espiritual. Estas no son mis palabras, inventadas por mi cabeza. Estas son enseñanzas que surgen del corazón de la Sagrada Escritura, de la tradición milenaria de la Iglesia, de la sabiduría de los santos que nos precedieron. Son verdades que han sido puestas a prueba durante siglos, que han transformado innumerables vidas, que han traído paz donde había tormento, protección donde había vulnerabilidad, luz donde había oscuridad. A lo largo de este mensaje, te ayudaré a entender mejor lo que ocurre en el mundo espiritual cuando te tumbas a dormir. Voy a mostraros lo que dice la palabra de Dios sobre este momento sagrado entre la vigilia y el sueño. Voy a revelar
¿Por qué tantos católicos sinceros se despiertan sin descanso? ¿Por qué las pesadillas se repiten? ¿Por qué la paz parece tan lejana justo cuando más la necesitas? Y, lo más importante, te enseñaré qué hacer para cambiar esta realidad. Voy a mostraros una práctica sencilla, bíblica y poderosa, que nuestros antepasados conocían bien, pero que ha sido olvidada. Una práctica que, al ser rescatada, tiene el poder de transformar no solo tus noches, sino toda tu vida espiritual. Mientras caminamos juntos con estas palabras, te darás cuenta de que no se trata solo de información. Es una luz para tu alma. Lo que llegará a tus oídos hoy puede ser justo lo que tu corazón ha estado buscando en silencio durante tanto tiempo. Esa respuesta que le pediste a Dios en tus oraciones, esa comprensión que tanto necesitabas, ese camino que parecía oculto, pero que siempre ha estado ahí, en las páginas de las Escrituras, esperando ser redescubierto. Hoy os explicaré el profundo significado de esas palabras que San Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26, cuando dijo que el sol no debía ponerse sobre vuestra ira. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el apóstol se empezó a mencionar específicamente las puestas de sol? ¿Por qué conectó el final del día con el perdón, con la resolución de conflictos, con el estado de nuestro alma? Hay una profunda razón espiritual para esto, y esa razón tiene todo que ver con tu protección durante la noche. También te mostraré cómo esta verdad se conecta directamente con esas luchas que enfrentas cuando cae la noche, esa sensación de peso inexplicable, esos pensamientos que parecen venir de fuera, esa dificultad para encontrar la paz incluso cuando todo debería estar en silencio. No es tu imaginación, hermano, hermana. Hay una verdadera batalla espiritual en marcha y necesitas aprender a protegerte de ella. Antes de continuar, necesito preguntarte algo importante. Si este mensaje te está tocando el corazón, si sientes que Dios te ha traído aquí hoy por una razón concreta, disfruta de este vídeo ahora. No es por mi vanidad, es porque cuando interactúas, le dices al sistema de esta plataforma que este contenido es valioso, que merece ser mostrado a más gente. Y quizá a alguien que ni siquiera conoces, alguien que está pasando por la misma lucha que tú, alguien que está desesperado por una respuesta, encuentre este vídeo precisamente porque te gustó. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Haz esto como un compromiso serio para llevar tu vida espiritual a otro nivel. No es solo recibir notificaciones. Es un compromiso espiritual que estás dispuesto a aprender, a crecer, a profundizar en las enseñanzas de nuestra fe católica. Y toca la campana, querida, querida, porque hay revelaciones que el enemigo no quiere que sepas. Hay verdades que pueden liberarte de prisiones que ni siquiera sabes que existen, y no quiero que te pierdas nada de eso. Sé que muchos de vosotros estáis pensando ahora mismo, pero Padre, rezo antes de dormir. Hago mi signo de la cruz. Rezo mi Ave María, a veces hasta un rosario entero. Y sí, queridos, eso está bien, eso está bastante bien. Nunca dejes de hacerlo. La oración es el oxígeno del alma, y cualquier oración sincera tiene valor ante Dios. Pero necesito deciros, con todo el amor y toda la responsabilidad pastoral, que esto no es suficiente. Hay algo más que debe ocurrir antes de que cierres los ojos para dormir, y esa cosa ha sido pasada por alto por la gran mayoría de los católicos modernos. Durante años de ministerio sacerdotal, conociendo gente en el confesionario, visitando hogares, hablando con familias, empecé a notar un patrón inquietante. Buena gente, católicos practicantes, asistentes a misa, sufrían de formas que no deberían sufrir. Se despertaban cansados incluso después de 8 o 9 horas de sueño.
Se sentían espiritualmente agotados, sin entender por qué. Se enfrentaban a pesadillas recurrentes con temas inquietantes. Tenían la sensación de que sus oraciones no se escuchaban, que había una barrera entre ellos y Dios. Cuando empecé a investigar más a fondo, cuando empecé a hacer preguntas concretas sobre las rutinas nocturnas de estas personas, descubrí que la gran mayoría simplemente se iba a la cama sin hacer nada fundamental. Una cosa que la palabra de Dios nos enseña claramente. Algo que la tradición de la Iglesia siempre ha preservado. Algo que los santos practicaban religiosamente cada noche, sin excepción. Y cuando estas personas aprendieron esta práctica, cuando empezaron a aplicarla en sus vidas, la transformación fue visible. Su expresión cambió. El cansancio inexplicable desapareció. Las pesadillas cesaron. La paz volvió. Las oraciones parecían volver a ganar fuerza. La protección espiritual se hizo palpable. Era como si se hubiera quitado un velo, como si se hubiera abierto una puerta cerrada, como si se hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Hoy os revelaré exactamente qué es esta práctica. Te enseñaré paso a paso cómo aplicarlo en tu vida. Y al final de este mensaje, recemos juntos una oración poderosa. Una oración que sellará esta enseñanza en tu corazón. Una oración que active la protección de Dios sobre tu vida de una manera que quizá nunca hayas experimentado antes. Por eso es tan importante que te quedes hasta el final. No te vayas ahora, no lo dejes para más tarde. Dios os ha traído aquí hoy por una razón específica, y esa razón se revelará completamente solo si os quedáis hasta el último momento. Las enseñanzas que escucharás al final de este mensaje pueden ser para tu alma la respuesta que has estado esperando del Señor. He visto que esto ocurre tantas veces, hermanos míos. Personas que estaban al borde de la desesperación espiritual, que sentían que Dios estaba lejos, que ya no sabían qué hacer, encontraron en esta simple verdad la llave perdida. A menudo es en los pequeños detalles, en las prácticas que parecen demasiado simples para ser importantes, donde Dios transforma radicalmente nuestro camino espiritual. Por eso te invito, con todo cariño pastoral, a quedarte conmigo hasta el último momento. No dejes que la prisa, las distracciones, las tareas del día te roben este momento. Al final, rezaremos juntos y entregaremos nuestro corazón al Padre. Y puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti. El momento en que la paz que tanto buscas finalmente encuentra un hogar permanente en tu vida. El momento en que la protección espiritual que necesitas se activa de una manera poderosa. La Sagrada Escritura está llena, absolutamente llena, de enseñanzas sobre el momento de irse a la cama. Y esto no es casualidad, hermanos y hermanas. Cuando Dios repite algo en su palabra, cuando vuelve al mismo tema desde diferentes ángulos, es porque tiene una importancia fundamental para nuestra vida espiritual. Y el tiempo para dormir, el tiempo para dar por terminado el día, el tiempo de transición entre estar despierto y dormir, aparece repetidamente en las Escrituras como un tiempo que debe tratarse con seriedad espiritual. En el Salmo 4, versículo 4, el rey David, que era un hombre según el corazón de Dios, un hombre que entendía profundamente las cosas espirituales, nos instruye con estas palabras. Consulta tu corazón en el silencio de la noche sobre tu cama. Prestad atención, queridos. Esto no es una sugerencia poética, no es una frase bonita para memorizar, es un mandamiento de sabiduría divina, es una instrucción práctica para tu vida espiritual. David nos está enseñando que hay un examen, una evaluación, una consulta del corazón que debe tener lugar antes de dormir, en el silencio de la noche, en la cama, no durante el día, cuando estamos ocupados, no por la mañana, cuando empezamos.
Pero en ese momento concreto, cuando el día ha terminado, cuando las actividades han cesado, cuando estamos a punto de entregar nuestra conciencia al descanso, es allí, en ese momento sagrado, donde debemos consultar nuestro corazón. ¿Y qué significa consultar el corazón? Significa mirar hacia adentro, significa repasar, significa examinar el día que ha pasado, significa dar cuentas a Dios y a uno mismo sobre cómo hemos vivido las últimas 24 horas. Significa identificar dónde hicimos bien y dónde fallamos. Significa reconocer dónde Dios nos ha bendecido y dónde le hemos decepcionado. Significa buscar la verdad sobre nosotros mismos ante el espejo de la conciencia iluminado por la gracia divina. Cuando vas al Antiguo Testamento, cuando estudias la vida del pueblo de Dios, cuando observas cómo vivieron su fe día a día, descubres algo fascinante. Terminaban cada día rendiendo cuentas. No dejaron que las cosas se acumularan. No permitían que los pecados se acumularan día tras día. Había una disciplina espiritual de cierre, de conclusión, de rendición de cuentas al final de cada día. Esto no fue un invento humano. Formaba parte de la sabiduría que Dios reveló a su pueblo. Porque Dios, que nos creó, que conoce nuestra naturaleza mejor que nosotros mismos, sabe que necesitamos esta práctica. Sabe que nuestra alma necesita este momento de revisión. Sabe que nuestro espíritu necesita esta limpieza diaria. Él sabe que nuestra relación con Él necesita esta constante responsabilidad. Siglos después, cuando San Ignacio de Loyola sistematizó el examen de la conciencia, cuando creó un método específico y definido por pasos para examinar el día, no estaba inventando nada nuevo. Simplemente estaba rescatando, organizando y ofreciendo a la Iglesia una antigua práctica bíblica que se remonta a tiempos del Antiguo Testamento. Estaba dando forma sistemáticamente a algo que siempre ha estado en el corazón de la verdadera espiritualidad. Y la pregunta que necesito haceros ahora, hermano mío, hermana, es esta. ¿Por qué se ha vuelto tan urgente para vuestra vida espiritual hoy? ¿Por qué hablo de esto tan en serio? ¿Por qué me tomo el tiempo de explicar una práctica que puede parecer demasiado simple, demasiado antigua, demasiado tradicional? Porque la batalla espiritual se intensificó. Porque vivimos en una época de confusión espiritual sin precedentes. Porque el enemigo trabaja con una astucia e intensidad que nuestras generaciones anteriores no conocían. Y porque la mayoría de los católicos están completamente desprotegidos, completamente vulnerables, sin siquiera saberlo. Las Escrituras revelan algo que debemos entender muy claramente. La noche es un campo de batalla espiritual. No es solo tiempo de descanso, no es solo un momento de reemplazo físico. Es un territorio donde las fuerzas espirituales actúan con particular intensidad, y si no estás preparado, si no estás protegido, si no te has posicionado correctamente antes de entrar en ese territorio, estás en peligro real. El Salmo 91, que es uno de los salmos de protección más poderosos que tenemos en las Escrituras, declara en los versículos 5 y 6, «No temeréis los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se extiende en la oscuridad, ni la epidemia que arrasa al mediodía». Prestad especial atención a estas palabras, queridos. El salmista está haciendo una clara distinción entre los diferentes tipos de amenazas que ocurren en distintos momentos del día. ¿Por qué el salmista especifica los terrores de la noche? ¿Por qué se esfuerza en mencionar por separado la plaga que se extiende en la oscuridad? Porque está reconociendo una realidad espiritual que muchos hoy prefieren ignorar. Hay una actividad demoníaca intensificada en las horas de oscuridad. Hay algo específico que ocurre cuando se pone el sol, cuando las sombras se alargan, cuando cae la noche sobre la tierra. En el libro de Job, capítulo 4, versículo 13,
encontramos un pasaje interesante que habla de visiones nocturnas, cuando cae un sueño profundo sobre los hombres. El sueño es un estado de vulnerabilidad. ¿Alguna vez te has parado a pensarlo? Cuando duermes, tu conciencia descansa. Su voluntad está en reposo. Su capacidad para resistir, luchar y defenderse está disminuida. Estás en un estado alterado de conciencia. Pero mientras tu conciencia descansa, tu alma permanece activa. Tu alma nunca duerme. Sigue vivo, sigue siendo sensible, sigue expuesto al mundo espiritual. Y si no lo has protegido adecuadamente antes de dormir, si no lo has purificado antes de entregar tu conciencia para descansar, estás dejando puertas abiertas para que el enemigo entre. Imaginad que vivís en una casa, hermanos y hermanas, y cada día, antes de dormir, tienes la costumbre de revisar puertas y ventanas. Confirmas que están bloqueados, activas el sistema de seguridad, tomas las precauciones necesarias. ¿Por qué? Porque sabes que durante la noche, cuando duermes, cuando estás vulnerable, es cuando actúan los ladrones. Ahí es cuando los peligros se intensifican. Si dejaras la casa completamente abierta cada noche, con las puertas bien abiertas, las ventanas sin cerraduras, sin ningún sistema de protección, ¿qué crees que pasaría? Tarde o temprano, alguien entraría. Tarde o temprano, te robarían. Tarde o temprano, el peligro que había fuera acabaría por colarse. Esto es exactamente lo que ocurre en el mundo espiritual. Cuando te duermes sin examinar tu conciencia, sin purificar tu alma, sin cerrar los vacíos espirituales del día, sin ponerte bajo la protección de Dios consciente y deliberadamente, estás dejando puertas abiertas. Y el enemigo, que en las Escrituras describe como alguien que anda buscando a quien puede devorar, no desperdicia esas oportunidades. Si sientes en tu corazón que este mensaje es para ti, si reconoces que has estado durmiendo desprotegido, que has descuidado esta dimensión espiritual de tu vida, haz algo ahora mismo. Suscríbete a este canal si aún no estás suscrito. Dale like a este video como señal de que te lo estás tomando en serio. Y escribe en los comentarios estas palabras poderosas. Dios me protege. Escríbelo como una declaración de fe, como un grito de protección divina, como un reconocimiento de que necesitas que el Altísimo cubra tu vida. Dios me protege. Participa en los comentarios ahora, porque necesito deciros una verdad que pocos sacerdotes tienen el valor de hablar con claridad, hermanos y hermanas. Una verdad que puede parecer dura, pero que es liberadora cuando se entiende correctamente. Cada pecado no confesado que llevas actúa como una invitación legal para que el enemigo trabaje en tu vida de la noche a la mañana. Cada dolor imperdonable es como una puerta entreabierta. Cada resentimiento que guardas, cada ira que sientes, cada rencor que cultivas, actúa como un permiso espiritual para que fuerzas oscuras accedan a tu alma mientras duermes. Esto no pretende asustarte. No es para crear paranoia, es despertarte a una realidad espiritual que necesitas conocer para protegerte de ella. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 24, nos ofrece una hermosa promesa. Cuando te tumbes, no tendrás miedo, tu sueño será suave. ¡Qué promesa tan maravillosa! Un sueño suave, sin terror, sin miedo, en profunda paz. Pero fíjate en la condición implícita en esta promesa. Esta promesa no es automática para todo el mundo. No funciona mágicamente solo porque estés bautizado o porque vayas a misa los domingos. El sueño suave, el sueño tranquilo, el sueño protegido llegan a quienes están en paz con Dios. Llega a quienes terminaron el día en estado de gracia. Llega a quienes dieron un relato del día que pasó y corrigieron lo que había que corregir. Cuando San Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26, esas palabras que mencioné antes, no se ponga el sol sobre vuestra ira,
No está simplemente dando un consejo de pareja. No se refiere solo a la gestión de conflictos. Está estableciendo un profundo principio espiritual. El día debe cerrarse en un estado de gracia. ¿Por qué antes de que se ponga el sol? ¿Por qué esta referencia específica al final del día? Porque el apóstol, iluminado por el Espíritu Santo, nos enseña que no podemos dejar hasta mañana la resolución de lo que ha pasado hoy. No podemos acumular ira, no podemos acumular penas, no podemos dormir cargando resentimientos. Porque cuando hacemos eso, cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestra ira, estamos abriendo brechas espirituales peligrosas. Llevar el pecado para dormir, queridos, es como dormir con la puerta de la casa abierta en un barrio peligroso. Incluso puedes dormirte, pero no estarás protegido. Tu sueño no será suave, tu descanso no será reparador, tu alma estará expuesta a ataques que podrían haberse evitado si hubieras tomado las precauciones espirituales necesarias. Y aquí hay algo importante que necesito que entiendas. Eso no significa que tengas que ir al confesionario todas las noches. La confesión sacramental es para pecados mortales, para situaciones que requieren absolución formal del sacramento. Pero el examen nocturno de la conciencia es algo distinto. Es una práctica diaria y personal de repasar el día antes de Dios, de reconocer los fracasos, de pedir perdón en la oración, de hacer propósitos de corrección. Si hay pecado mortal, sí, deberías escribirlo y llevarlo al confesionario lo antes posible. Pero el examen nocturno es principalmente para esos fracasos diarios, esos pecados veniales, esas imperfecciones, esas pequeñas penas que, si no se resuelven de inmediato, se acumulan, crean peso espiritual, bloquean la gracia, abren brechas para el enemigo. Dios quiere revelarte algo especial en este video, hermano, hermana. No es casualidad que estés aquí ahora. No es casualidad que estas palabras lleguen a tus oídos en este momento concreto de tu vida. Dios tiene un plan, tiene un propósito, un mensaje específico para ti. Pero para recibirlo completamente, debes permanecer hasta el final. Esta palabra es para ti. Lo que viene después conectará todos los puntos, aportará una claridad total y te dará las herramientas prácticas que necesitas. No te vayas ahora. Quédate conmigo hasta el final. Porque en los próximos minutos voy a mostraros exactamente cómo hacer esta introspección nocturna. Os daré un itinerario sencillo y práctico que cualquiera puede seguir. Te explicaré paso a paso cómo terminar tu día de una manera que transforme por completo la calidad de tu sueño, la profundidad de tu paz y la intensidad de tu protección espiritual. Pero antes de llegar a eso, antes de darte estas herramientas prácticas, tienes que entender completamente por qué. Necesitas ver claramente la batalla espiritual que está ocurriendo. Necesitas entender qué está en juego cuando te desmayas de fatiga cada noche sin hacer este examen. Porque cuando entiendes el porqué, cuando ves la urgencia, cuando reconoces el peligro, entonces el cómo no se convierte solo en información, sino en transformación. Y aquí está la primera gran revelación que cambiará por completo vuestra comprensión de todo esto, hermanos y hermanas. El examen nocturno de la conciencia no es solo una hermosa práctica devocional. No es solo una costumbre antigua que nuestros abuelos mantenían por tradición. No es simplemente un ritual piadoso para personas especialmente religiosas. Es mucho más que eso. Es un acto de guerra espiritual. Es un arma poderosa en la batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Es una estrategia de protección divina que cierra puertas al enemigo y abre portales a la gracia. Cuando repasas tu día ante Dios, cuando dedicas unos minutos a identificar dónde has pecado, pidiendo perdón sincero, dejando atrás las heridas acumuladas, perdonando a quienes te han hecho daño,
estás haciendo tres cosas extremadamente poderosas en el mundo espiritual. Tres cosas que transforman completamente tu realidad espiritual de la noche a la mañana. Primero, estás cerrando lagunas legales que el enemigo podría usar en tu contra. Necesito explicarlo con cuidado porque es fundamental. En el mundo espiritual existe algo que llamamos legalidad. El diablo no puede hacer lo que quiera con quien quiera. Necesita permiso, necesita transparencia, necesita un resquicio legal. ¿Y sabes qué le da ese permiso? Pecado no confesado, tristeza guardada, resentimiento alimentado, rabia cultivada. Cada una de estas cosas funciona como una autorización espiritual para que Él actúe en tu vida. Cuando haces el examen de conciencia y confiesas estos pecados a Dios, cuando reconoces tus faltas y pides perdón, cuando dejas ir las heridas y perdonas desde el corazón, literalmente estás quitando la autorización legal que tenía el enemigo. Estás cerrando la puerta, estás revocando el permiso, estás diciendo en el mundo espiritual, ya no tienes derecho sobre mí, porque me he purificado por la sangre de Cristo. Segundo, estás activando una promesa específica y poderosa que está en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cumple esta maravillosa promesa. No dice que quizás Dios perdone. No dice que dependa del estado de ánimo divino. No dice que tengas que ganártelo. Dice que si confiesas, Él es fiel y justo para perdonar y purificar. Fiel significa que Él no falla. Justo significa que actúa según su propia naturaleza y el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Jesús murió y derramó su sangre, pagó el precio completo por vuestros pecados. Así que cuando confiesas sinceramente, reconoces tu culpa y te arrepientes de verdad, Dios no solo perdona, también limpia, lo limpia, elimina la mancha, restaura. Y tercero, te estás poniendo conscientemente bajo la sangre protectora de Cristo antes de entrar en el campo de batalla del sueño. Porque dormir es un campo de batalla, queridos. Durante la noche, mientras duermes, mientras tu conciencia descansa, hay actividad espiritual. Y si entras en este territorio ya cubierto por la sangre de Jesús, ya purificado, ya perdonado, ya en estado de gracia, entras protegido, entras con armadura espiritual completa, vienes bajo la cobertura del Altísimo. Los santos siempre lo han sabido, no eran ingenuos, no eran supersticiosos, eran profundamente sabios en las cosas espirituales porque vivían en íntima relación con Dios. Y todos ellos, sin excepción, practicaban el examen diario de la conciencia. San Francisco de Sales, que fue uno de los mayores maestros de vida espiritual que la Iglesia haya tenido jamás, dijo algo sorprendente. El examen nocturno de la conciencia es más importante que el de la mañana. ¿Por qué más importante? Porque por la mañana solo te estás preparando para el día, pero por la noche estás dando cuenta de lo que ya ha ocurrido. Estás tratando con realidades concretas, no con posibilidades futuras. Estás corrigiendo lo que realmente ocurrió. Estás cerrando lagunas que en realidad se han abierto. Estás purificando manchas que en realidad se han hecho. Y haces esto antes de entrar en un estado de extrema vulnerabilidad, que es el sueño. ¿Ahora entiendes por qué esta práctica es tan urgente? ¿Ahora ves por qué hablo tan en serio de esto? No es solo una recomendación piadosa. Es una necesidad espiritual de primer nivel. Es la diferencia entre dormir protegido y dormir expuesto. Entre despertarme renovado y despertarme agotado, entre vivir en paz creciente y vivir en tormento acumulado. Y quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, hermanos y hermanas. ¿Desde qué ciudad me oyes en este momento? Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Tu presencia me hace profundamente feliz. Cuando veo de dónde vienes,
Cuando me doy cuenta de que este mensaje llega a personas en lugares tan diferentes, mi corazón se llena de gratitud hacia Dios, porque eso significa que el Espíritu Santo está actuando, llevando esta verdad a donde debe ir. Apúntalo, el nombre de tu ciudad y, si quieres, también tu nombre. Quiero saber quién camina conmigo en este camino de fe. Ahora respiremos un momento, queridos, y consolidemos lo que hemos visto hasta ahora, porque ya hemos recibido mucha información, mucha verdad espiritual concentrada, y necesitamos dejar que se asiente en nuestro corazón. Debemos permitir que el Espíritu Santo grabe estas verdades no solo en nuestra mente, sino en nuestra alma. Dios, en su infinita sabiduría, ha fijado el día con un principio y un final. Esto no es casualidad. Todo en la creación divina tiene propósito, tiene sentido, tiene razón espiritual. El día comienza con el amanecer, con la luz venciendo la oscuridad, con nuevas misericordias que se renuevan cada mañana, como dice en las Lamentaciones. Y el día termina al anochecer, con la luz dando paso poco a poco a la oscuridad, con el momento de recuerdo, de interiorización, de responsabilidad. El final del día no es simplemente apagar la luz y dormir, hermanos míos. No es solo estar tumbado en la cama porque el cuerpo está cansado. No es solo dejar de hacer actividades porque no hay más energía. Es un momento sagrado de rendición de cuentas, de purificación espiritual, de preparación para un nuevo ciclo. Es el momento de cerrar con Dios lo que se ha vivido con Él, o a veces lejos de Él. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, nos recuerda con palabras que han abarcado milenios. Hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un momento para llorar y un momento para reír. Y también hay un tiempo para cerrar el día, y ese tiempo tiene un propósito específico en la economía de la salvación, en el plan de Dios para nuestra santificación. Este tiempo no se puede desperdiciar, no debe ser ignorado, no debe sustituirse simplemente por desmayarse por fatiga frente al televisor o el móvil. Este tiempo de cierre tiene una función espiritual vital. Es cuando cerramos la brecha entre el día pasado y la noche que está por venir, entre la conciencia activa y el descanso, entre la actividad exterior y la vulnerabilidad del sueño. No es casualidad que la liturgia de las horas de la Iglesia, esa oración en la que sacerdotes y religiosos rezan durante todo el día siguiendo los ritmos establecidos por la tradición milenaria, termine con completas. Completas es la oración vespertina, el momento litúrgico que precede al descanso. ¿Y qué hace la Iglesia en completas? Pide protección durante el sueño, invoca a los ángeles guardianes, se coloca bajo el manto de María Santísima, reconoce la vulnerabilidad de la noche y busca un refugio divino. La sabiduría de la Iglesia, construida a lo largo de 2000 años de experiencia espiritual, guiada por el Espíritu Santo, puesta a prueba por millones de santos y fieles, refleja perfectamente la sabiduría de las Escrituras. La Iglesia ha entendido lo que Dios ha revelado en su palabra. El tiempo del sueño debe ir precedido por una preparación espiritual adecuada. Pero ahora debo enfrentarme a una verdad incómoda con vosotros, hermanos y hermanas. Y os pido que recibáis esto con el corazón abierto, no como una crítica que condena, sino como un amor pastoral que desea liberar. ¿Cuántas noches te has desmayado simplemente de fatiga sin hacer este examen? Sé honesto conmigo, pero sobre todo, sé honesto contigo mismo y con Dios. ¿Cuántas veces has llegado a casa agotado del trabajo, de la prisa del día, de responsabilidades que no terminan y simplemente te has metido en la cama? ¿Cuántas veces has dormido cargando de ira hacia alguien que te ofendió durante el día? Cargar con el dolor por una palabra dura que recibió,
cargar con resentimiento por una injusticia que sufrió. ¿Cuántas veces has apagado la luz? Sigues dándole vueltas a esa discusión, sigues reviviendo ese conflicto, sigues planeando cómo ibas a responder a esa ofensa. ¿Cuántas veces has dormido con culpa no confesada, con ese pecado que cometiste y sabías que estaba mal, pero no lo trajiste a Dios? Con esa mentira que contaste, con ese cotilleo que difundiste, con ese juicio injusto que hiciste, con esa palabra cruel que dijiste, con ese acto de egoísmo que practicaste, y simplemente se durmió como si no hubiera pasado nada. La mayoría de los católicos nunca han sido educados adecuadamente sobre ello, y esto es una tragedia. En la catequesis se enseñan a menudo los sacramentos, los mandamientos y las doctrinas fundamentales de la fe. Y todo esto es importante, es esencial. Pero la espiritualidad práctica de la vida cotidiana, las disciplinas espirituales que mantienen el alma sana, las prácticas que protegen nuestra vida interior, estas cosas a menudo se descuidan. Así que tenemos generaciones de católicos que en teoría saben qué es el pecado, pero no suelen examinar su conciencia a diario. Saben que deben ir a misa, pero no saben cómo cerrar cada día en estado de gracia. Saben que existen los sacramentos, pero no practican las disciplinas espirituales básicas que los santos siempre han practicado. Y el enemigo, que es astuto, experimentado, que observa nuestras debilidades con atención depredadora, se aprovecha de esa ignorancia. Aprovecha esta falta de enseñanza. Trabaja a la sombra de este abandono. Porque un católico que no examina su conciencia es un católico que acumula vacíos espirituales sin siquiera saberlo. Es como alguien que acumula deudas sin mirar la cuenta, hasta que un día la deuda es tan grande que parece impagable. Jesús nos enseña en la parábola de las 10 vírgenes, que es en Mateo capítulo 25, una lección fundamental sobre la preparación espiritual. Había 10 vírgenes esperando al novio. 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatos. Todos tenían bombillas. Todos sabían que vendría el novio. Todos querían participar en la boda. Pero cuando el novio se tomó su tiempo y tuvieron que esperar, cuando cayó la noche y necesitaron aceite para sus lámparas, los tontos descubrieron que no se habían preparado adecuadamente. ¿Y cuál fue el resultado? El sabio entró en la boda. Los tontos, incluso llamando a la puerta, gritando, se quedaron fuera. Y la terrible lección de esta parábola es que la diferencia entre ambas no estaba en la maldad. Los tontos no eran malas personas, no eran perversos, no eran criminales. La diferencia estaba en la preparación. Los prudentes se prepararon, los insensatos fueron negligentes. Hay un abandono espiritual que es costoso, hermanos y hermanas. Hay un alto precio que pagar por la falta de preparación. Y este abandono ocurre cada noche en millones de hogares católicos. Buenas personas con fe sincera, que aman a Dios, pero que simplemente no han sido enseñadas, que no saben, que nunca han desarrollado el hábito de la introspección nocturna. ¿Y el resultado? El resultado lo veo constantemente en el confesionario, en las conversaciones pastorales, en la vida de las personas a las que acompaño. Gente espiritualmente cansada. Personas que sienten que sus oraciones no tienen fuerza. Personas que se enfrentan a las mismas batallas una y otra vez sin victoria. Personas que despiertan sin paz, que duermen sin verdadero descanso, que viven con un peso espiritual que no pueden explicar. Al final de este video, queridos, os espera un momento especial de oración. Algo que he preparado muy cuidadosamente, con mucha oración, específicamente para vosotros que estáis viendo ahora. No dejes este vídeo antes de llegar, porque Dios ha preparado algo especial para ti. Estoy seguro de eso. Cuando llegues al final y recites esa oración conmigo, vas a sentir que algo sucede en tu espíritu. Así que no te rindas ahora. Acompáñame allí. Vale cada minuto.
Permítanme ahora revelar algo que décadas en el confesionario me han mostrado con absoluta claridad. Mis hermanos y hermanas, algo que he observado tantas veces que ya no puedo tener ninguna duda. Muchos de los problemas que enfrenta la gente, muchas de las luchas que parecen imposibles de superar, muchas de las dificultades que parecen no tener solución, tienen raíces espirituales directas. Insomnio. ¿Cuántas personas vienen a mí sufriendo insomnio crónico? Probaron todos los remedios, los hábitos han cambiado, consultaron a médicos, hicieron pruebas, y nada lo soluciona completamente. El insomnio persiste. Noches y noches revolcándome en la cama, la mente acelerada, incapaz de descansar. Y cuando empezamos a hablar, cuando investigamos la vida espiritual, ¿qué descubrimos? Que hay pecados no confesados. Guardan viejas quejas. Existen resentimientos profundos que se han cultivado durante años. Pesadillas recurrentes. Personas que semana tras semana tienen las mismas pesadillas perturbadoras. Sueños de caídas, persecuciones, violencia, oscuridad. Se despiertan sobresaltados, con el corazón acelerado, asustados, y esto se repite constantemente. No es solo procesar mentalmente las experiencias del día. Hay una dimensión espiritual en esto. Hay ataques nocturnos que ocurren porque hay brechas abiertas. Despertarse cansado, incluso después de horas de sueño. Personas que duermen 8 o 9 horas, pero se despiertan como si hubieran cargado peso toda la noche. El cuerpo descansaba, pero el espíritu no, porque durante la noche, mientras la conciencia dormía, el alma estaba bajo ataque. Me estaban molestando. Se enfrentaba a una guerra espiritual sin la protección adecuada, opresión nocturna, esa sensación de pesadez en el pecho cuando casi estás dormido. Esa impresión de presencia en la habitación, esos pensamientos inquietantes que surgen de la nada justo cuando intentas descansar, ese miedo inexplicable que surge cuando apagas la luz. No es paranoia, no es imaginación, es una realidad espiritual, pensamientos perturbadores a la hora de dormir. Has pasado el día bien, relativamente tranquilo, pero cuando apoyas la cabeza en la almohada, de repente hay una avalancha de pensamientos negativos, recuerdos dolorosos que no invocaste, preocupaciones que no tuve durante el día, miedos que parecen amplificados en la oscuridad, tentaciones que se intensifican precisamente a la hora de dormir. Todo esto, queridos, tiene raíces espirituales directas. No digo que no haya causas físicas o psicológicas. Sí, existen y deben ser tratados adecuadamente por médicos y profesionales competentes. Pero digo que hay una dimensión espiritual en muchos de estos casos que se está ignorando por completo. Y mientras no trates la raíz espiritual, los síntomas pueden incluso desaparecer temporalmente, pero vuelven. Estas son consecuencias de dormir en un estado de impureza espiritual, consecuencias de irse a la cama sin haber cerrado los huecos del día, consecuencias de llevar al sueño lo que debería haber quedado al pie de la cruz antes de irse a la cama. El libro de Job, que es uno de los más antiguos y profundos de la Biblia, sobre el sufrimiento y la guerra espiritual, describe con un detalle asombroso cómo el enemigo puede atormentar durante la noche. Job habla de sueños que le asustan, de visiones nocturnas que le aterran. Describe la noche como un tiempo de aflicción. Reconoce que hay algo específico que ocurre en las horas de oscuridad. Pero el mismo libro de Job, que nos muestra el ataque, también nos muestra el camino de la protección. El Salmo 16, versículo 7, que habla de la experiencia de quienes viven en comunión con Dios, dice algo hermoso: mi corazón me enseña por la noche. ¿Notas la diferencia? Para quienes viven desprotegidos, la noche es tormento. Para quienes viven en comunión con Dios, la noche se convierte en una escuela de sabiduría.
Cuando entregas a Dios un corazón examinado, cuando confiesas tus pecados antes de dormir, cuando dejas ir las penas y perdones desde el corazón, cuando te purificas espiritualmente y te pones bajo protección divina, la noche misma se transforma. Deja de ser un campo de tormento y se convierte en una escuela de sabiduría. Deja de ser un momento de ataque y se convierte en un momento de enseñanza divina. Deja de ser un peligro y se convierte en una oportunidad de intimidad con Dios. Y quiero que sepáis que rezaré por cada nombre que aparezca aquí en los comentarios. Esto no es solo una formalidad, hermanos y hermanas. Es un compromiso real. Si necesitas oración, si hay una situación concreta en tu vida que requiera intercesión pastoral, deja tu petición en los comentarios y no olvides escribir tu amén de fe. Porque cuando escribes amén, estás de acuerdo con la oración, activas tu fe, estás diciendo sí a Dios. Así que déjalo ahí, tu petición de oración y tu amén. Lo leeré. Rezaré. Dios responderá. Ahora estamos llegando al núcleo de la enseñanza, queridos, al corazón de este mensaje, al punto central que necesito que entiendas con absoluta claridad. Prestad mucha atención porque lo que voy a revelar ahora puede parecer abrumador a primera vista, puede afectarte, puede causar molestias iniciales, pero es profundamente liberador cuando se entiende correctamente. La Sagrada Escritura nos enseña repetidamente que no conocemos el día ni la hora. Jesús vuelve a este tema varias veces en sus enseñanzas. Nos advierte continuamente sobre la importancia de estar preparados, vivir en un estado de preparación espiritual. No para que te sorprendan, porque el final puede llegar cuando menos lo esperamos. Pero hay un versículo en particular que rara vez se predica en este contexto del sueño, en este tema del examen nocturno de la conciencia. Y es una palabra que Jesús pronunció en Mateo, capítulo 24, versículo 43. Si el amo de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, vigilaría y no dejaría que su casa entrara. Es una imagen poderosa. El ladrón no avisa cuando va a atacar. Me sorprende. Elige el momento de mayor vulnerabilidad. Ahora aplicadlo al sueño, hermanos míos. Cada noche cuando te tumbas, cuando cierras los ojos, cuando entregas tu conciencia al descanso, entras en un estado similar a la muerte. No estoy exagerando, piénsalo. En el sueño profundo, eres completamente ajeno al mundo que te rodea. No tienes control. Eres absolutamente vulnerable. Y dormir es un ensayo para el encuentro final. Cada noche practicas morir. Cada noche sueltas el control. Abandonas este mundo temporalmente. Entras en otro estado de conciencia. Y cada mañana, si Dios quiere, vuelves. Estás resucitado, por así decirlo, por otro día. Pero no hay garantía de que despiertes. La pregunta que debe resonar en tu alma, que debe resonar en tu corazón con absoluta seriedad, es esta. Si no despierto mañana, ¿estoy preparado para encontrarme con mi juez? Si esta noche es mi última noche en la tierra, si este sueño es el sueño de la muerte, si paso de esta vida a la eternidad durante estas próximas horas, ¿estoy preparado? ¿Está mi alma en estado de gracia? ¿Me confesan mis pecados? ¿Están saldadas mis cuentas con Dios? Aquí está la verdad que os hace temblar, hermanos y hermanas. La verdad que muchos prefieren no oír, pero que yo, como pastor de almas, tengo la obligación de decir. Dormir sin hacer un examen de conciencia, sin pedir perdón a Dios por los pecados del día, sin perdonar a quienes te han ofendido, sin reconciliarte con el Señor, es arriesgar la eternidad cada noche. No estoy siendo dramática, no exagero para asustarte, estoy siendo bíblico, estoy siendo sincero, estoy diciendo la verdad que la palabra de Dios enseña claramente. Jesús cuenta una terrible parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Es la historia de un hombre rico y exitoso que estaba planeando su futuro. Tenía cosechas abundantes, tenía prosperidad material.
Estaba haciendo planes a largo plazo. ¿Y qué le dijo Dios? Tonto, esta noche te pedirán tu alma. La muerte llegó durante la noche, sin aviso, sin preparación, sin tiempo para ajustar cuentas. No tenía tiempo para prepararse espiritualmente. No tuvo oportunidad de confesar pecados. No pudo hacer las paces con Dios. Fue sorprendido en un estado de falta de preparación espiritual, y su eternidad estaba decidida en ese momento. Esa noche pensó que sería otra noche normal, pero resultó ser la última. Hermanos y hermanas, cada noche es una prueba de preparación. Cada vez que te tumbas a dormir, te están poniendo a prueba. Estás listo para encontrar a Dios. Tu alma está lista. Tienes las cuentas en orden. Estás en estado de gracia. El examen nocturno de la conciencia no es opcional para quienes se toman en serio la salvación. No es solo una práctica recomendada para personas especialmente devotas. No es solo una costumbre antigua para las personas religiosas. Es una cuestión de vida o muerte eterna. Es la diferencia entre estar preparado y estar expuesto, entre vivir vigilante y vivir negligente, entre tener la lámpara llena de aceite como las vírgenes sabias o vaciar la lámpara como los necios. Y hay un método específico, enseñado por los santos a lo largo de los siglos, probado por millones de almas que han alcanzado la santidad, un método que asegura que nunca más dormirás desprotegido. Nunca volverá a acostarse en un estado de falta de preparación espiritual. Nunca más arriesgará la eternidad por negligencia. Pero antes de enseñarte este método paso a paso, antes de darte las herramientas prácticas que necesitas, hay una revelación que debe ocurrir primero. Una revelación que cambiará por completo tu perspectiva sobre todo esto. Una revelación que transformará lo que podría parecer una carga pesada en algo liberador y lleno de gracia. Y aquí está la revelación que lo pone todo patas arriba, queridos hermanos y hermanas. La revelación que cambia el juego por completo. El examen nocturno de la conciencia no consiste en obsesionarte con tus pecados. No se trata de que te sumas en una culpa paralizante. No se trata de torturarte con una autocrítica dura. No se trata de que te quedes dándole vueltas a tus defectos hasta que caes en la desesperación. Es justo lo contrario. Se trata de la misericordia de Dios. La Escritura dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, palabras que son como bálsamo para un alma herida. Las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, porque sus misericordias no tienen fin. Nuevos cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Ves lo que se dice aquí? ¿Entiendes la profundidad de esta promesa? La misericordia de Dios no es algo que se reciba una vez y nada más. No es un favor que Él conceda de vez en cuando. La misericordia divina es nueva cada mañana. Cada amanecer trae consigo una nueva y abundante tanda de misericordia divina. Pero esto presupone algo importante. Esto supone que terminaste el día anterior en clemencia, que no cargaste con pecados no confesados de ayer a hoy, que no hayas acumulado penas de días, semanas, meses, años, que hiciste la limpieza necesaria anoche antes de irte a dormir, para que puedas recibir la nueva misericordia esta mañana. El examen nocturno de la conciencia es la puerta de entrada a las nuevas misericordias de la mañana. Es el puente entre el perdón de ayer y la gracia de hoy. Es el momento en que pones a los pies de Cristo todo lo que ha pasado, confiesas lo que hay que confesar, perdonas lo que hay que perdonar, y te abres a recibir la renovación que viene con el nuevo día. Cuando te examinas honestamente en presencia de Dios, cuando confiesas tus pecados sinceramente, cuando perdonas de corazón a quienes te han hecho daño, cuando duermes en gracia, despiertas renovado. Te despiertas diferente.
Te despiertas con esa sensación de limpieza espiritual, de ligereza, de un nuevo comienzo. Lo que parecía una carga pesada, lo que podría parecer más bien una obligación religiosa agotadora, resulta ser la clave para la paz, como el camino hacia el verdadero descanso, como el secreto para despertarse renovado cada día. San Agustín, uno de los más grandes doctores de la Iglesia, un hombre que conocía profundamente tanto el pecado como la gracia, escribió una frase que ha cruzado los siglos: «Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti». El corazón humano fue hecho para Dios y no encuentra la verdadera paz, el descanso auténtico, hasta que descansa en Dios. El examen nocturno de la conciencia es el camino hacia este descanso. Es el medio por el cual entregas cada día a las manos de Dios. Es tu manera de decir: Señor, esto es todo lo que ha pasado hoy, lo bueno y lo malo, los éxitos y los errores, las gracias recibidas y los pecados cometidos. Te puse todo delante. Recibo tu perdón, recibo tu misericordia y ahora descanso en ti. Y lo más bonito es que no se trata de su perfección. Nunca se ha tratado de que puedas vivir un día sin pecado. Nunca se ha tratado de que seas lo suficientemente fuerte para no fracasar. Nunca se trató de su capacidad para ser santo por su propio esfuerzo. Se trata de la perfección de la sangre de Cristo aplicada a ti cada noche. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para pagar por vuestros pecados. Esta sangre es perfecta. Este sacrificio está completo, este pago es total, y cuando haces el examen de conciencia, cuando confiesas tus pecados con un corazón arrepentido, aplicas esa sangre perfecta a las imperfecciones de tu día. Estás reclamando lo que Cristo te ganó en la cruz. No es que tú te hagas perfecto, eres tú reconociendo tus imperfecciones y corriendo hacia la perfección de aquel que te ama. No eres tú quien merece perdón, eres tú quien recibe el perdón que ya se ha comprado a costa de sangre. No eres tú quien te está salvando, eres tú rindiéndote al Salvador cada noche. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, hermano, hermana, si te das cuenta de que este mensaje es exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento concreto de tu vida, escribe en los comentarios ahora mismo estas dos palabras simples pero poderosas: creo. Lo escribe como una declaración de fe, como una afirmación de que crees en lo que Dios te está hablando en el corazón en este momento. Tu fe, expresada en estas palabras, fortalece a quienes leen. Crea una cadena de fe. Forma una comunidad de creyentes mutuamente solidarios, así que no te avergüences. Escribe: creo que sí. Si esto es cierto, hermanos y hermanas, y os aseguro que lo es, entonces la primera implicación práctica que surge de esta revelación es absolutamente transformadora para vuestra vida. Cuando haces el examen de la conciencia y duermes en un estado de gracia, cuando terminas tu día purificado por un sincero arrepentimiento y confesión a Dios, activas la protección del Salmo 91 de manera concreta, real y palpable en el mundo espiritual. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de protección divina. Es uno de los textos más poderosos de toda la Escritura sobre la cobertura espiritual, sobre el escudo frente a los ataques del enemigo. Y comienza con estas magníficas palabras: aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Prestad especial atención a esta frase, queridos. El que habita, quien visita ocasionalmente no lo dice, quien pasa a veces no lo dice, quien habita dice. Habitar significa habitar, vivir, hacer de ese lugar tu hogar permanente. ¿Y dónde está este lugar? En el escondite del Altísimo. Es un lugar secreto, protegido y seguro, donde Dios mismo es la cobertura, donde el Todopoderoso es el refugio.
y la promesa a quienes habitan allí: descansarán a la sombra del Todopoderoso. Descansará. Habrá paz. Dormirás tranquilo. Tendrás protección. Pero aquí está el meollo que muchos no entienden. Habitar en el escondite del Altísimo no es un estado permanente y automático que recibas cuando eres bautizado y estás listo. Está garantizado para siempre. No funciona así. Es una elección renovada. Es una decisión que hay que tomar a diario, constantemente, especialmente cada noche antes de acostarse. Cada noche, cuando te examinas ante Dios, cuando te limpias confesando sinceramente tus pecados, cuando dejas ir las heridas y perdones desde el corazón, cuando te entregas conscientemente a la protección divina, eliges habitar en ese escondite. Dices con tus acciones: Señor, que quiero habitar en ti, quiero que tú me cubras, me pongo bajo tu sombra protectora. Y cuando tomas esa decisión, cuando te posicionas espiritualmente de esa manera, la promesa del Salmo se activa sobre tu vida. El Salmo continúa diciendo: ningún mal os caerá, ninguna plaga se acercará a vuestra tienda, porque dará a sus ángeles la carga sobre ti, para que te mantengan en todos tus caminos. Te sostendrán en sus manos, para que no te golpees con el pie ninguna piedra. Esto no es una metáfora poética, hermanos míos. No es solo un lenguaje simbólico. Es una realidad espiritual activada por la obediencia. Cuando obedeces la orden de terminar el día en un estado de gracia, cuando practicas fielmente el examen nocturno de la conciencia, estás activando una verdadera protección angelical. Los ángeles de Dios, esos seres poderosos que cumplen la voluntad del Altísimo, reciben órdenes específicas de vigilarte durante la noche. Hacen guardia alrededor de tu cama, protegen tu alma mientras duermes. Se enfrentan a los ataques demoníacos que vendrían contra ti. Se aseguran de que no se te acerque ningún daño. Y duermes en paz, protegido no solo por tu propia voluntad, sino también por la guardia angelical activada por tu obediencia. ¿Cuántas personas viven sin esta protección simplemente porque nadie se las ha enseñado nunca? ¿Cuántos católicos se enfrentan a terribles batallas nocturnas que podrían haberse evitado si hubieran sabido cómo activar esta cobertura? ¿Cuántos están expuestos al sueño, vulnerables, cuando podrían estar seguros en el escondite del Altísimo? La segunda implicación práctica es sobre el perdón, queridos, y esto es absolutamente vital para vuestra paz espiritual y emocional. El perdón actúa en dos direcciones: el perdón que recibes de Dios y el perdón que das a los demás. Y ambas cosas deben ocurrir cada noche en tu búsqueda interior. Jesús fue absolutamente claro en esto en la oración que Él mismo nos enseñó, el Padre Nuestro. Cuando decimos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, estamos estableciendo una conexión directa entre estas dos cosas. Estamos diciendo: Señor, perdóname en la misma medida en que yo perdono. Y Jesús refuerza esto después de la oración diciendo que si no perdonas a los demás, el Padre Celestial tampoco te perdonará a ti. Esto no significa que Dios sea vengativo o tacaño. Significa que el perdón no puede fluir a través de un corazón cerrado. Si te niegas a perdonar, estás bloqueando el canal por el que el perdón divino fluye hacia tu vida. Es como intentar llenar un cubo de agua cuando hay un agujero en el fondo. El agua desde arriba puede brotar abundantemente, pero no se acumula porque se filtra desde abajo. Cada noche, cuando hagas tu examen de conciencia, cuando revises honestamente las últimas 24 horas, tendrás la oportunidad de identificar las heridas que han surgido durante el día y dejarlas ir de inmediato. Esa palabra dura que alguien te dijo, esa injusticia que sufriste, esa ofensa la que recibió, esa falta de respeto que experimentó, todo esto debe perdonarse antes de que te vayas a dormir.
San Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículos 26 y 27 con asombrosa claridad. No se ponga el sol sobre vuestra ira, ni deje lugar al diablo. ¿Ves cómo están conectadas estas dos cosas? Dejar que el sol se ponga sobre tu ira, dormir aún enfadado, aún con dolor, aún con resentimiento, es ceder al diablo. Es para abrirle un espacio legal para que pueda trabajar. Guardar rencor de la noche a la mañana es literalmente dar permiso al enemigo para trabajar en tu vida. Es como firmar un documento autorizándole a atormentarte. Es como dejar una puerta abierta con una invitación escrita: entra y haz lo que quieras. Y el diablo no desperdicia esas oportunidades. Entra por esa brecha de dolor imperdonable y causa estragos mientras duermes. Pero cuando antes de dormir perdonas conscientemente cada ofensa recibida durante el día, cuando tomas la decisión firme de dejar ir a la persona que te hizo daño, de liberar ese resentimiento, de elegir la misericordia en lugar de la venganza, le quitas al diablo todo el derecho de atormentarlo, cierras la puerta, revocas el permiso. Dices en el mundo espiritual: ya no tienes acceso aquí porque elegí el perdón. Y simultáneamente, cuando confiesas tus propios pecados a Dios, cuando reconoces dónde te equivocaste durante el día, dónde ofendiste a Dios o a tu prójimo, cuando fallaste en el amor o en la obediencia, y pides perdón sincero, recibes un perdón divino que te permite dormir en paz. Experimentas ese maravilloso alivio de saber que tus defectos han sido lavados, que tus manchas han sido limpiadas, que estás en paz con tu Creador. Es una doble liberación, hermanos y hermanas. Primero, liberas a quien te hizo daño. Liberas a esa persona de la prisión de tu resentimiento, lo entregas en manos de Dios para que Él pueda hacer justicia como Él considere oportuno. Deja de ser juez y vuelve a ser hijo. Y segundo, quedas libre de tu propia culpa. Experimentas el perdón que Cristo ganó en la cruz. Recibes la misericordia que es nueva cada mañana, pero que debe aplicarse cada noche. He preparado este mensaje con mucha oración y dedicación, queridos. Pasé horas ante Dios pidiéndole que me diera las palabras adecuadas para tocar vuestros corazones. Si ella te tocó, si sientes que Dios te habla a través de estas palabras, solo te pido un gesto sencillo. Deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Así, más almas encontrarán este camino. Más personas recibirán esta enseñanza que puede transformar sus noches y sus vidas. Tu igual no es solo un clic, es tu forma de participar en esta misión para iluminar la oscuridad espiritual que tantos se enfrentan. Pero ahora debo ser completamente honesto con vosotros, mis hermanos y hermanas. Necesito hablar con total transparencia sobre algo que te vas a enfrentar cuando decidas implementar la introspección nocturna en tu vida. Hacer esto todas las noches sin excepción, requiere disciplina real, requiere un compromiso firme, requiere una determinación constante. Habrá noches en las que estarás absolutamente agotado, noches en las que el trabajo te agotaba toda la energía, noches en las que has pasado el día cuidando de los niños, resolviendo problemas, enfrentando dificultades, y cuando por fin llega la hora de dormir, estás tan cansado que apenas puedes mantenerte en pie. La cama parecerá llamarte a gritos. Todo tu cuerpo te pedirá que te tumbes y pierdas el conocimiento. Habrá noches en las que llegues tarde a casa, noches en las que las obligaciones se extendían más allá del horario habitual, noches en las que miras el reloj y ves que ya es demasiado tarde y mañana tienes que levantarte temprano, y la tentación será enorme de saltarse el examen de conciencia solo esta vez, solo hoy, porque estás demasiado cansado, demasiado tarde, demasiado agotado. Habrá noches en las que aparentemente no haya pasado nada importante durante el día. Días normales, corrientes, sin grandes acontecimientos.
Y te tentará pensar, no necesito hacer el examen hoy, porque no pasó gran cosa, no pequé gravemente, fue un día normal. Puedo saltarme hoy y reanudar mañana, y el enemigo, que es astuto, que conoce tus debilidades, que observa tus estándares, te susurrará en la mente con esa voz que parece incluso razonable: estás demasiado cansado. Dios lo entiende. Puedes hacerlo mañana. Una noche no cambia nada. Descansa ahora y mañana lo compensarás. No seas tan tú mismo. Esa voz parecerá tan razonable, tan comprensiva, tan llena de sentido común, pero es la voz del enemigo que intenta alejarte de la práctica lo que más te amenaza, porque sabe que si empiezas a saltarte una noche, serán 2, luego 3, y en poco tiempo habrás abandonado completamente la práctica. Conoce esta estrategia de erosión gradual. Y aquí está la prueba suprema de vuestra seriedad espiritual, queridos. Aquí se separa a quienes realmente quieren crecer en santidad, de quienes simplemente les gusta la idea de ser santos. Aquí es donde se hace la distinción entre quienes están dispuestos a pagar el precio y quienes solo quieren los beneficios sin coste. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, con absoluta claridad: si alguien quiere venir después de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Nega tu vida. Levanta tu cruz. Esas no son palabras cómodas. Estas no son promesas de facilidad. Se les llama al sacrificio, a la renuncia, a la disciplina. 15 minutos de introspección antes de dormir son una pequeña cruz. Comparado con lo que Jesús llevó para ti, con lo que enfrentaron los mártires, con las pruebas que tantos santos soportaron, 15 minutos de disciplina espiritual antes de dormir son una pequeña cruz. Pero es una cruz, es un sacrificio, es una negación de uno mismo. Eres tú diciendo no a la conveniencia y sí a la santidad. Eres tú quien elige lo que es correcto en lugar de lo que es fácil. Es que priorices tu alma por encima de tu comodidad inmediata. Y muchos, incluso después de escuchar todo este mensaje, incluso sabiendo intelectualmente que es importante, incluso estando de acuerdo en teoría, elegirán la conveniencia sobre la santidad. La puerta es estrecha, como dijo Jesús. El camino que conduce a la vida es estrecho y pocos lo encuentran, no porque Dios haya hecho difícil excluirnos, sino porque pocos están dispuestos a pagar el precio de la disciplina necesaria. Pocos están dispuestos a llevar su cruz diaria. Pocos tienen la determinación de hacer lo correcto cada noche, sin excepción, independientemente de cómo se sientan. Pero quienes atraviesan esa estrecha puerta, quienes llevan esa cruz pequeña pero real, quienes mantienen la disciplina incluso cuando es difícil, experimentarán una transformación que nunca imaginaron posible. Veréis cambios en vuestras vidas que os sorprenderán. Experimentarás una paz que nunca pensaste posible. Recibirán una protección que nunca supieron que existía. Y aquí está la gloriosa promesa a quienes perduran, mis hermanos y hermanas. La promesa que Dios hace a quienes son fieles en esta práctica simple pero poderosa. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 24, garantiza con la autoridad del verbo inspirado: cuando te tumbes, no tendrás miedo, tu sueño será suave. Esta es una promesa de Dios, no mía. No es una esperanza vaga, no es una posibilidad incierta, es una garantía divina. Un sueño suave, sin terror, sin miedo, sin perturbaciones. Un sueño reparador que realmente descansa tu cuerpo y renueva tu espíritu. Un sueño protegido en el que no tienes que temer los terrores de la noche porque estás cubierto por una promesa divina. Pero hay más. El Salmo 127, versículo 2, revela algo aún más profundo. Dios concede el sueño a sus seres queridos. Hay un sueño que es un regalo divino. Hay un descanso que es un don de Dios.
Y este sueño especial, este profundo descanso, se concede al amado cuando te disciplinas en el examen nocturno de la conciencia, cuando lo conviertes en un hábito sagrado en tu vida, cuando cierras cada día siendo responsable ante Dios y purificándote, calificas como un ser querido que recibe el don del sueño reparador. No por autoestima, sino por obediencia. No por la perfección, sino por la fidelidad. No porque seas santo, sino porque buscas la santidad. Y empezarás a notar diferencias. Cambios reales y visibles. Te despertarás más descansado incluso si duermes las mismas horas. Notarás que tu mente está más clara por la mañana, que tu corazón está más en paz, que ese peso inexplicable que llevabas se ha ido, que las pesadillas que te atormentaban han cesado, que la ansiedad nocturna que te afectaba se ha ido. La gente a tu alrededor empezará a preguntarse qué ha cambiado en ti. Notarán que pareces más descansado, más en paz, más radiante. Comentarán que hay algo diferente, algo mejor, aunque no puedan identificar exactamente qué, y tendrás la maravillosa oportunidad de presenciarlo. Puedes decir: he aprendido a terminar cada día en los brazos de la misericordia divina. Aprendí a examinar la conciencia cada noche. Aprendí a dormir en un estado de gracia. Y transformó no solo mis noches, sino toda mi vida. La recompensa no solo es un mejor sueño, queridos, aunque eso en sí mismo es maravilloso. La mayor recompensa es la transformación progresiva hacia la santidad que ocurre cuando te examinas a diario, te corriges y te renovas. Porque cuando repasas tu día cada noche, cuando identificas tus patrones de pecado, cuando ves dónde caes una y otra vez, empiezas a hacer ajustes, empiezas a darte cuenta. Cada vez que tengo demasiada hambre, me irrito y digo cosas que no debería. Así que aprendes a no dejar que el hambre llegue a ese punto. O te das cuenta, cada vez que entro en conversaciones de cotilleos, acabo pecando con mi lengua. Entonces aprendes a evitar estas conversaciones. O te das cuenta, cada vez que estoy solo tarde por la noche frente al ordenador, caigo en la tentación. Así que creas barreras protectoras. El examen de la conciencia se convierte en una escuela de autoconocimiento guiada por el Espíritu Santo. Aprendes sobre ti mismo. Identificas tus debilidades. Reconoces tus vulnerabilidades. Y con esta conciencia puedes hacer cambios prácticos que te ayuden a pecar menos, crecer en virtud y avanzar en la santidad. Al final de este video, hermanos y hermanas, levantaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en vuestra vida. Una oración que sellará esta enseñanza en tu corazón. Una oración que activará la protección de Dios sobre tus noches de una manera nueva. Quédate conmigo hasta entonces, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No te vayas ahora que estamos tan cerca de ese momento de gracia. Entonces, ¿cómo hacerlo de forma práctica? Déjame darte ahora la hoja de ruta paso a paso que puedes empezar a usar hoy, esta noche. No es complicado. No requiere conocimientos teológicos avanzados. Cualquiera puede hacerlo, en cualquier lugar, con recursos mínimos. Pero debe hacerse con sinceridad, con honestidad, con apertura de corazón ante Dios. Primer paso, establecer una hora fija antes de acostarse. No lo dejes flotando, no esperes a ver cuándo hay tiempo, porque entonces nunca lo habrá. Elige una hora específica, por ejemplo, cada noche a las 10 de la noche, o media hora antes de la hora en la que normalmente te acuestas. Crea una cita fija, y no esperes a estar tumbado en la cama para hacerlo, porque si te acuestas primero, la tendencia es que gane el sueño y te saltas el examen. Hazlo sentado en una silla, o arrodillado junto a la cama, o en un lugar de oración que tengas en casa, en una postura que te mantiene alerta pero sereno. Segundo paso, sigue este sencillo guión que proviene de San Ignacio de Loyola.
uno de los mayores maestros de vida espiritual que la Iglesia haya tenido jamás. Sistematizó el examen de la conciencia de una manera profunda pero accesible, completa pero práctica. Empieza pidiendo luz al Espíritu Santo. Usa las palabras del Salmo 139, versículos 23 y 24. Búscame a mí, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos, ver si hay algún camino malvado en mí y guíame por el camino eterno. Le estás pidiendo a Dios que ilumine tu memoria, que el Espíritu Santo te muestre lo que necesitas ver, que nada está oculto. Paso 3. Repasa las últimas 24 horas como si estuvieras viendo una película en tu mente. Empieza por la mañana cuando te despiertas y ve abriéndote paso a través de la luz del día. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Qué has dicho? ¿Cómo actuaste? ¿Qué te ha parecido? Identifica momentos de gracia, momentos en los que Dios te bendijo, en los que sentiste su presencia, en los que actuaste bien. Y también identifica momentos de pecado, momentos en los que fallaste, en los que ofendiste a Dios u otros, en los que cediste a la tentación. Cuarto paso, dar gracias por las gracias recibidas. Sé específico. Gracias, Señor, por esa conversación con mi hijo hoy. Gracias por la comida de la mesa. Gracias por ese conductor que me dio paso en el tráfico. Gracias por la paciencia que me diste en esa situación tan difícil. La gratitud específica cultiva un corazón agradecido. Y confesar los pecados también específicamente uno a uno. No hagas una confesión genérica. No digas solo, Señor, perdona todos mis pecados. Di, Señor, pequé cuando hablé mal de esa persona, perdóname. Pequé cuando mentí para evitar consecuencias. Perdóname. Pequé al juzgar a esa persona en mi corazón. Perdóname. Sé honesto, sé específico. Pide perdón de verdad. Paso 5. Identifica a quién necesitas perdonar. Durante el día, ¿alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Alguien te ha ido? ¿Alguien te faltó al respeto? Recuerda a estas personas y declara el perdón conscientemente. Perdono a fulano por lo que dijo. Perdono a Cicrano por lo que hizo. Dejé ir este dolor. Liberé a esa persona. Elijo la misericordia. Haz esto en el nombre de Jesús, por la cruz de Cristo. No porque la persona lo merezca, sino porque eliges obedecer a Dios. Y sentirás que algo sucede en tu corazón. Un peso siendo quitado. Se abre una prisión, una libertad conquistada. Paso 6. Establece un propósito concreto para el día siguiente. Algo concreto que vas a hacer de forma diferente. Mañana controlaré mi lengua en esa situación. Mañana seré más paciente con mi hijo. Mañana empezaré el día con oración antes de coger el móvil. Algo pequeño pero concreto que puedas lograr. Séptimo paso. Entrégate a la protección de Dios, citando el Salmo 4, versículo 8. En paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, hazme descansar en paz. Dígalo de ti mismo, reclama esa promesa y acuéstate en paz. Si durante el examen identificas pecado grave, pecado mortal, anótalo para llevarlo al confesionario lo antes posible. No esperes. Haz una confesión, ve a tu sacerdote, confiesa sacramentalmente. El examen nocturno no sustituye el sacramento de la confesión para pecados graves, pero te ayuda a identificar esos pecados para poder llevarlos al confesor. Esta práctica dura entre 10 y 15 minutos. No es mucho tiempo, es menos que lo que pasas navegando por las redes sociales antes de dormir. Es menos que lo que gastas viendo la tele. Es una pequeña inversión de tiempo que produce un retorno gigantesco en paz, protección y crecimiento espiritual, y cambiará tu vida de formas que ni siquiera puedes imaginar ahora mismo. Pero escuchad atentamente lo que os voy a decir ahora, hermanos y hermanas, porque es absolutamente vital que entendáis esto antes de empezar.
El enemigo luchará contra esta decisión. El diablo resistirá con fuerza cuando decidas implementar el examen nocturno en tu vida. No creas que lo aceptará pasivamente. Él reaccionará. En cuanto decidas hacer la introspección cada noche, habrá resistencia inmediata. Y esta resistencia se presentará en diversas formas, algunas evidentes, otras sutiles. El olvido repentino es una de las tácticas favoritas. Estarás haciéndolo de siempre por la noche y simplemente olvidarás por completo que decidiste hacer el examen. Vas a tumbarte, casi estás dormido, y de repente vas a recordar: olvidé el examen de conciencia. El cansancio inexplicable es otra táctica común. Pasaste el día bien, con energía normal, pero justo cuando ibas a hacer el examen, una fatiga enorme y devastadora te invade. Te pones pesado, somnoliento, apenas puedes mantener los ojos abiertos. Es una fatiga espiritual, no solo física. Urgencias que aparecen de la nada. Justo cuando te apartas para el examen, suena el teléfono. O alguien te necesita, o recuerdas algo urgente que necesitas hacer ahora mismo, o surge un problema que debe resolverse de inmediato. Siempre hay algo que interrumpir, posponer, cancelar el tiempo de los exámenes. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué el enemigo lucha tan duro contra esta práctica sencilla? Porque Satanás sabe algo que muchos católicos no saben. Sabe que un católico que vive en un estado de gracia constante, que termina cada día purificado y protegido, que cierra brechas espirituales a diario, es una amenaza mortal para el reino de las tinieblas. Un católico así no puede ser manipulado fácilmente. No se puede atormentar fácilmente, no se puede desviar fácilmente, está protegido, está vigilante, está en comunión constante con Dios. Identifica ataques rápidamente, cierra las puertas al enemigo, crece en santidad progresivamente, y un católico santo es una luz que brilla en la oscuridad, es un instrumento de Dios para liberar a otros, es alguien a través de quien avanza el reino de Dios y el reino de las tinieblas retrocede. Por eso el diablo teme tanto esta práctica y lucha tan duramente contra ella. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos presenta la estrategia de la victoria. Resiste al diablo y huirá de ti. Resistirse no significa tenerle miedo, no significa obsesionarse con él, no significa darle una atención excesiva. Resistirse simplemente significa hacer lo correcto, independientemente de la oposición que sientas. Resistirse significa examinar tu conciencia incluso cuando te sientes extremadamente cansado, incluso cuando lo olvidas y solo lo recuerdas cuando ya estabas en la cama. Levántate, ve a tu lugar de oración y hazlo. Aunque haya urgencia, dices: esto puede esperar 15 minutos, voy a hacer el examen primero. Aunque no te apetezca, lo haces porque has decidido que lo vas a hacer. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, nos advierte: velad en todo momento, orando, para que podáis escapar de todas las cosas que se cumplirán y estar en presencia del Hijo del Hombre. Mira en todo momento, no solo a veces, no solo cuando le conviene, en todo momento. La vigilancia nocturna, ese examen de la conciencia antes de dormir, es la última línea de defensa antes de dormir. Es la última oportunidad del día para cerrar distancias, purificarse, protegerse. Si te saltas esta defensa, dormirás expuesto. Y el enemigo no desaprovecha oportunidades. No lo dejes para mañana, hermano, hermana. No digas: voy a empezar la semana que viene. No pospongas esa decisión. Esta noche, cuando te vayas a dormir, empezarás. Te someterás a tu primer examen nocturno de conciencia. Y mañana por la noche lo volverá a hacer. Y pasado mañana. Y cada día por el resto de tu vida. Porque ninguno de nosotros sabe si veremos el amanecer.
Ninguno de nosotros tiene garantizado despertarse mañana. Cada noche puede ser la última. Y no quiero que duermas desprotegida ni una noche más. No quiero que arriesgues la eternidad por negligencia. No quiero que pierdas la paz que podrías tener por falta de conocimiento. Si esta palabra te está tocando el corazón ahora mismo, querida, si sientes que Dios te está hablando de forma clara y directa a través de este mensaje, por favor, dale a me gusta a este video ahora. Y suscríbete al canal si aún no lo estás. Es tu forma silenciosa de decir amén. Es tu manera de declarar, he recibido esta palabra y obedeceré. Es tu forma de participar en esta misión para llevar luz a más personas que necesitan escucharla con urgencia. Hazlo ya. Es un gesto sencillo que tiene un significado profundo. Ahora ha llegado el momento en que me he preparado con tanto cariño por ti, mi hermano, mi hermana. El momento en que vamos juntos a alzar nuestro corazón al Padre, poniendo ante Él todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido, y entregándole nuestras vidas, nuestras noches, nuestra protección espiritual. Pon la mano en el corazón ahora. Respira hondo y recemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Dios mío y mi Salvador, aquí estamos ante ti con el corazón abierto, con espíritus sedientos, con las almas clamando por tu infinita misericordia. Como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Ahora nos apoyamos en esta promesa, Señor. Confiamos en esta verdad, porque no eres un hombre que miente, eres fiel en todas tus palabras. Te agradecemos, Santo Padre, por revelarnos hoy la sagrada importancia del examen nocturno de la conciencia. Gracias por no dejarnos en la ignorancia. Gracias por no abandonarnos a la oscuridad de la falta de conocimiento. Gracias por mostrarnos a través de esta palabra que cada noche no tiene por qué ser un tiempo de vulnerabilidad y miedo, sino que puede ser una oportunidad de renovación, de purificación, de encuentro contigo en misericordia y amor. Santo Padre, como está escrito en Lucas, capítulo 11, versículo 13, donde Jesús nos enseña que el Padre Celestial da el Espíritu Santo a quienes le piden, te pedimos ahora, danos el Espíritu Santo en plenitud, que nos busque con su luz divina, que Él revele lo que necesita ser purificado en nosotros, que Él nos muestre los pecados ocultos, las penas almacenadas, los resentimientos que guardamos sin siquiera darnos cuenta. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro en el examen de la conciencia, iluminando nuestra memoria, revelando nuestra verdad y guiándonos hacia un arrepentimiento sincero. Concédanos, Señor, la gracia de la disciplina, porque sabemos que la carne es débil, que el cansancio es real, que el enemigo resistirá, pero que vuestra gracia nos baste, que tu poder se haga perfecto en nuestra debilidad, que nunca volvamos a dormir sin antes dar cuenta de nuestro día. Que esto se vuelva tan natural en nuestras vidas como respirar, que sea un hábito sagrado, una práctica inviolable, una disciplina que nos proteja y santifique. Pedimos especialmente, Señor Jesús, la liberación. Liberad ahora a todos los hermanos y hermanas que están viendo este mensaje y que han sido atormentados durante la noche. Aquellos que sufren de insomnio espiritual, que se dan vueltas en la cama sin poder descansar, que sienten ese peso inexplicable. Entrega, Señor. Aquellos que sufren pesadillas recurrentes, que se despiertan asustados, que temen la hora de dormir. Entrega, Señor. Aquellos que sufren opresión nocturna, que sienten la presencia maligna, que luchan contra pensamientos perturbadores cuando cae la noche.
Libérate completamente, Señor Jesús, que tu preciosa sangre, derramada en la cruz de caballería, cierre todas las lagunas legales que el enemigo haya utilizado. Que todo pecado confesado sea cubierto por esta sangre perfecta. Que toda puerta abierta se cierre por la autoridad de tu nombre. Que cada ataque sea repelido por el poder de tu cruz. Declaramos que el diablo ya no tiene derecho a estas vidas, porque te pertenecen, han sido compradas por tu sangre, son propiedad del reino de la luz. Por la familia, Señor, oramos con todo nuestro corazón. Como está escrito en Hechos capítulo 16, versículo 31, creed en el Señor Jesús y vosotros seréis salvos, vosotros y vuestra casa. Salva, Señor, a todas nuestras casas. Que nuestros hogares se conviertan en santuarios donde todos practiquen el examen nocturno. Que los maridos y esposas aprendan esta práctica juntos. Los padres deben enseñar a sus hijos desde una edad temprana. Que cada miembro de la familia duerma bajo tu protección, cubierto por tu sangre, custodiado por tus ángeles. Que nuestros hogares sean fortalezas espirituales, donde el enemigo no tenga acceso, donde reina la paz, donde habite tu presencia. Por provisión económica, Padre Proveedor, clamamos a ti. Según Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios proveerá todas vuestras necesidades según sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Reprime, Señor, todas nuestras necesidades. Que la paz nocturna que surge de la búsqueda interior nos restaure para ser productivos en tu reino durante el día. Que despertemos renovados, con energía, con claridad mental, con la capacidad de trabajar y proveer para nuestras familias. Benditos sean nuestras manos, multiplica nuestros recursos, abre puertas a oportunidades. Que la disciplina espiritual nocturna produzca bendiciones económicas diurnas. Para la sanación emocional, Señor, te suplicamos. Como declara el versículo 3 del 147, Él sana a los que tienen el corazón roto y cura sus heridas. Sara, Señor, todo corazón roto. Sana todas las heridas emocionales. Que el examen nocturno se convierta en un bálsamo para las almas heridas. Quizá al confesar los dolores, perdonar las ofensas, dejar atrás los resentimientos, llegue una sanación profunda. Que la paz que proviene de dormir en estado de gracia traiga una restauración emocional progresiva. Que se sanen las ansiedades, que se levanten las depresiones, que los traumas se sanen, que el alma encuentre el verdadero descanso en ti. Por la salud física, Señor de la vida, también oramos. Como promete el 3 Juan, en el versículo 2, deseo que prosperéis en todas las cosas y que tengáis salud, así como prospera vuestra alma. Que prosperemos en salud, Señor. Que el sueño reparador que proviene de dormir protegido restaure nuestros cuerpos. Que se fortalezcan los sistemas inmunitarios, que se curen las enfermedades, que se eliminen los dolores, que el verdadero descanso produzca una verdadera salud física. Ahora toca todos los cuerpos que necesitan sanación. Restaurar, renovar, vivificar. Señor Jesús, según Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30, donde nos llamas diciendo, venid a mí, todos los que laboráis y estáis pesados, y os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy dócil y humilde de corazón, y encontráis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Señor, ahora venimos a ti con nuestras cargas. Recibe todas las culpas que traemos esta noche. Cada pecado no confesado que llevamos, cada dolor que guardamos en el corazón, cada resentimiento que guardamos en el alma. Recibe todo esto, Señor, quita estas pesadas cargas de nosotros, y a cambio, danos tu fácil yugo, danos tu carga ligera. Que el examen de la conciencia, que podría parecer más una obligación pesada,
resulte ser un camino de libertad y ligereza, que confesar pecados traiga alivio en lugar de vergüenza, que las ofensas perdonadoras traigan paz en lugar de amargura. Esa rendición de cuentas diaria aporta seguridad en lugar de miedo, que tu yugo sea realmente fácil y tu carga realmente ligera. Declaramos ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de tu sangre, por la autoridad que nos has dado, que dormiremos en paz, que no temeremos los terrores de la noche, que estaremos protegidos por el Salmo 91, que habitaremos en el lugar secreto del Altísimo y descansaremos a la sombra del Todopoderoso, que seremos cubiertos por la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado, que seremos custodiados por los santos ángeles que son ordenados por el Altísimo para protegernos. Declaramos sueño reparador, verdadero descanso, renovación completa cada noche durante el resto de nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien reciba esta oración desde el corazón, que esté de acuerdo con cada palabra que se ha dicho aquí, escriba en los comentarios ahora mismo, amén, o escribe, recibo, declara tu fe, activa tu acuerdo, y también comparte tus peticiones específicas de oración. Si hay una situación en tu vida que necesita intercesión, si tienes una batalla que enfrentas, si hay una necesidad urgente, escríbelo en los comentarios. Intercederemos por cada petición, por cada nombre, por cada necesidad. No estás solo en este camino. Somos una familia de fe que reza unos por otros. Queridos hermanos y hermanas, acabáis de recibir una enseñanza que puede salvar no solo vuestra paz, sino vuestra propia alma. No es una exageración, no es una dramatización. Es la verdad la que revela la palabra de Dios y que la experiencia pastoral confirma. Nunca vuelvas a la cama sin examinar tu conciencia. Nunca más te duermas cargando con pecado no confesado ni dolor imperdonado. Esto no es solo una recomendación pastoral, es un llamado urgente a la santidad, a la protección, a la vida plena en Cristo. Las Escrituras han sido claras a lo largo de este mensaje. La tradición milenarista de la Iglesia lo ha confirmado a lo largo de los siglos. Los santos fueron testigos con sus vidas transformadas. Ahora depende de ti obedecer. Ahora te toca a ti tomar la decisión. Ahora es el momento de aplicar lo que has aprendido, porque el conocimiento sin práctica no transforma. La información sin aplicación no libera. Puedes saber todo esto y seguir viviendo igual, o puedes dar el paso de obediencia que lo cambiará todo. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado hoy de una manera especial, disfruta de este video ahora para que se pueda llegar a más personas. Lo que te gusta no es mi vanidad, es una estrategia del reino. Es la forma de Dios de usarte para llevar este mensaje a alguien que está desesperado por una respuesta, que sufre ataques nocturnos sin entender por qué, que necesita urgentemente esta verdad liberadora. Suscríbete al canal y activa la campana porque seguiremos profundizando verdades que transforman vidas. Este mensaje es solo el comienzo de un viaje. Hay mucho más que Dios quiere revelar, mucho más que necesitamos aprender, mucho más que la palabra tiene que enseñarnos. Y comparte este video con quienes quieres, especialmente con quienes sufren trastornos del sueño, quienes sufren opresión nocturna, quienes viven cansados sin explicación médica. Puede ser el instrumento de Dios para liberar a alguien. Y ya quiero invitarte al siguiente video que preparé con mucho cuidado. En él revelaré las 3 oraciones específicas que deben realizarse durante el examen nocturno de conciencia. Estas son oraciones que los santos usaron fielmente, oraciones que han demostrado poder a lo largo de los siglos para cerrar lagunas espirituales que ni siquiera sabías que existían.
Oraciones simples pero poderosas que completarán lo que aprendiste hoy, que te darán herramientas concretas aún más específicas para tu protección nocturna. Como dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios tiene planes para la paz para ti, no para el mal, para darte futuro y esperanza. Esa promesa es real. Estos planes son ciertos, ese futuro está disponible y comienza esta noche cuando te tumbas en paz, purificado por la introspección, protegido por la sangre de Cristo, preparado para las nuevas misericordias que vendrán con la mañana. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. Esta es la bendición sacerdotal de Números, capítulo 6, que pronuncio ahora sobre tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches en Cristo, hermano, hermana, y que tu sueño sea verdaderamente reparador, porque fue precedido por un corazón examinado, purificado y entregado a Dios. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Pero no te vayas ahora. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo video que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo cómo vivir en la presencia de Dios, cómo experimentar la plenitud de sus planes, cómo caminar en creciente protección y santidad. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier miedo, más grande que cualquier problema. Confía en Él con todo tu corazón y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga profundamente tu vida, tus noches, tu descanso, tu familia, tu futuro. Te esperaré en el próximo video. Quédate con Dios, queridos. Permanece siempre con Dios.